viendo el capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 6 y los primeros 14 versículos del capítulo 7 de Eclesiastés. Y vamos a ver qué nos dice el predicador ahora. Dice versículo 12, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y capítulo 7 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, ese es el pasaje de hoy, y si buscamos temas a lo largo del libro de Eclesiastés, vamos a encontrar en esta sección el tema, creo que central, de la soberanía de Dios y de la adversidad a la luz de la soberanía de Dios. Cómo es que las cosas malas que nos suceden en la vida tienen un propósito bueno en el plan eterno de Dios. Y creo que eso es parte de lo que vamos a estar viendo aquí. Empezamos con el versículo 10, creo que no lo leímos, de hecho, creo que empecé por el 12, pero el versículo 10 es de hecho donde comenzamos. Y esto es lo que vamos a estar analizando. Número 1, vamos a estar viendo cuáles son las preguntas que formula el predicador. De ahí se va a derivar el resto del lo que vamos a ver del capítulo 7. Aquí en los versículos 11 y 12 formula algunas preguntas que surgen de esta afirmación. La afirmación es, respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe qué es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. O sea, el predicador aquí comienza dándose cuenta, comparando al hombre con Dios y analizando la supremacía de Dios. Hoy en la mañana estábamos leyendo Salmo 104 y estábamos hablando acerca de la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Aquí el predicador reconoce que no hay manera de que el hombre en sus limitaciones pueda contender con Dios. ¿Por qué? Número 1, porque Dios es el que ha dado nombre a todo. Eso es una reflexión acerca de Génesis, cuando Dios nombró su creación
iba viendo el mar y el campo, los árboles y al hombre, y Él pone nombre a las cosas, pero no en un sentido nada más superficial, de decir así se va a llamar, sino Él pone nombre en el sentido de que Él es la causa final de su existencia. Él es el que tiene la verdadera autoridad para nombrar cualquier cosa, porque si Él lo crea, Él tiene esa autoridad. Él delegó esa autoridad a Adán para poner nombre a los animales, por ejemplo, pero es la autoridad de Dios dada a Adán, porque Adán no creó los animales, Dios los creó. Al final es la autoridad de Dios la que en realidad tiene el poder para nombrar cualquier cosa. Ya todo lo que hay ha sido nombrado por Dios, establecido por Dios. Él es el creador. Y Él sabe qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Salmo 103, versículo 14. Él sabe de qué estamos hechos. Dios sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de que somos solo polvo? Entonces Adán, este nombre que le da a Dios, Adán, hombre, está relacionado con tierra. Entonces esta relación hombre-tierra, Dios sabe que el hombre vino de la tierra y a la tierra regresará. Eso es lo que somos. Creación de Dios, polvo. Y cuando el predicador plantea estas preguntas, se da cuenta de qué tan limitados estamos nosotros. Si solo somos polvo, ¿cómo podemos discutir con Dios? ¿Cómo podemos, de pronto en la vida, enfrentarnos a situaciones que no nos gustan y que nosotros le digamos a Dios cómo debería de ser en realidad? Que nosotros le digamos a Dios, a ver Dios, creo que te equivocaste aquí. Creo que la manera en que estás permitiendo que las cosas sucedan no es como deberían de suceder. Nos ponemos en un nivel en el cual contendemos con Dios, así como sucedió con Job. Job pasó por todas estas situaciones difíciles en las que perdió su casa, perdió sus hijos. Y Job se vio tentado a excusarse delante de Dios, a defenderse delante de Dios y a sentir que él no merecía lo que él estaba viviendo. Y cuando él decide discutir con Dios, ¿qué le contesta a Dios? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que te rodea? La creación, los animales, los montes, el cielo, este planeta, ¿dónde estabas? Cualquiera de nosotros podríamos ser confrontados con esa pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando Dios hizo todo? ¿Te acuerdas? Y ninguno de nosotros podemos contestar esa pregunta porque ninguno de nosotros existía en el momento en que Dios creó todas las cosas. Y Isaías 45:9 nos muestra qué tan superior es Dios y qué tan ridículo es cuando tratamos de discutir con Él. Dice, Isaías 45:9, hay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, ¿él no tiene manos? ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es que la vasija de barro discuta con el alfarero con respecto a la forma que tiene la vasija de barro? Y Pablo retoma ese argumento en Romanos 9, cuando habla acerca de la misma salvación y del origen de la fe. No puedes tú discutir con Dios sobre cómo Él está haciendo las cosas. Y Romanos 11:33 es una afirmación de esto. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar?
¿quién puede poner a Dios en deuda con ellos? ¿Quién puede decir, a ver, Señor, yo tengo unos cuantos consejos para ti, y si me escuchas y haces lo que yo te estoy recomendando, entonces ahora tú me vas a deber a mí un favor? Porque te estoy compartiendo un poco de mi sabiduría. Ese es el tipo de insensatez, tontería que representa cuando nosotros pensamos que Dios en realidad no tiene el control de las cosas, cuando pensamos que Dios en realidad no sabe lo que está haciendo, y empezamos a frustrarnos en nuestra manera de vivir por eso, porque pensamos que Dios se está equivocando. Eso se va a tratar todo este pasaje, y quiero mostrarles estas preguntas que va formulando aquí el predicador. Dice versículo 11, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. Entre más trates de discutir con Dios, más vano es. Entre más trates de defender tu propia opinión con respecto a cómo deben ser las cosas, más estás gastando tu voz y tu aliento. ¿Qué más tiene el hombre? ¿Qué ventaja tiene si discute con Dios? ¿Tiene alguna ventaja? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Entonces aquí formula, en realidad, son 3 preguntas, pero formula en realidad 2, que tienen que ver con 2 aspectos de la vida, y esas son las 2 cosas que vamos a estar viendo en el capítulo 7. Número 1, va a hablar acerca de qué es bueno para el hombre. Esa es la primera pregunta que hace. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Qué beneficio tiene? ¿Qué sería lo mejor para él? ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No. Aunque va a dar algunos consejos en relación a cuál es el bien del hombre, pero finalmente esto lo va a dejar en manos de Dios, porque él sabe que Dios es el que establece el rumbo de la historia y de cada una de nuestras vidas. Y la segunda pregunta que hace es esta: ¿qué le pasará al hombre? Todos los días de su vida son vanidad y pasan como una sombra. Es tan efímero como una sombra que se ve ahí, y si yo me muevo ya no está la sombra, o si se apaga la luz ya no está la sombra. Esa es la idea de la vida del ser humano, y el Salmo 144, versículo 4, afirma lo que está diciendo aquí. Dice: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Entonces, esas son las limitaciones del hombre. 1, no tiene la capacidad creativa de Dios. Número 2, no tiene el conocimiento de Dios, por lo cual es en vano discutir con Dios. Número 1, porque él no sabe lo que es mejor para él. Y número 2, porque él no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Su vida pasa demasiado rápido y el futuro es extremadamente incierto. Y entonces cuando nosotros hacemos afirmaciones, y esto es a lo que vamos, no me quiero adelantar demasiado, pero cuando nosotros hacemos afirmaciones de cómo deberían de ser las cosas, es un poco arrogante, porque estamos casi afirmando que sabemos cómo sería el futuro si ciertas circunstancias fueran diferentes ahorita. ¿Entienden la conexión ahí? Si yo digo, así no debería de ser, estoy diciendo, yo puedo visualizar cómo sería si las cosas fueran diferentes. Pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que las cosas serían diferentes si las cosas cambiaran ahorita? Bueno, si no me entienden lo que estoy diciendo, vamos a ver en este pasaje qué significa eso que de no conocer el futuro y la arrogancia del ser humano en relación a la soberanía de Dios. Esto es la introducción, esto es la limitación del hombre, final del capítulo 6.
Entonces, capítulo 7. Muy extraño el capítulo 7 si lo leen así nada más, porque dice algunas cosas muy raras. Pero aquí va a desarrollar, en los primeros versículos, los primeros 12 versículos, va a desarrollar el predicador, ¿qué es lo que es mejor para el hombre? ¿Qué es mejor? Y esa es la frase, ahí lo van a ver. Ahora, quiero que conecten estas ideas, quiero que vean la manera en que fluyen los pensamientos del predicador. 1, versículo 12, dijo, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe? No, pues solo Dios sabe. Y aquí nos va a empezar a mostrar algunas de las cosas que Dios nos ha mostrado que son mejores para nosotros. Al decir, y esta es la clave, la palabra es mejor. Esta palabra se va a repetir muchas veces a lo largo de este pasaje. Mejor es esto que esto, mejor es esto que esto, mejor es esto que esto. Vamos a ver por qué es que esas cosas son mejores. Dice, primero, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Ahora, mejor es la buena fama, en realidad es, si ven en la Biblia de las Américas, es mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Esa es la palabra, el buen nombre, que es importante, creo yo, que vean que esa es la palabra. ¿Por qué? Porque ya hablamos de poner nombres. ¿Quién pone los nombres? Dios. Ahora, nosotros pensamos que ponemos el nombre y cuando tienes un bebé, les pones un nombre. Sin embargo, ¿eso qué significa para la vida del bebé? Nada. En realidad nada. Es el nombre que Dios le dé. Es la fama la reputación que obtenga ese nombre es lo que es mejor. Eso es lo que es mejor. Pero todo este pasaje va a estar comparando el nacer con el morir. Entonces, un buen nombre se pone al nacer. El ungüento se pone al morir. Creo que ese es el significado de este pasaje. Se embalsamaban los cuerpos y dice aquí el predicador, es mejor la fama de la reputación del nombre que tengas que el ungüento que se pone al morir. Y habíamos visto aquí ya anteriormente una situación en la cual alguien no careció de sepultura. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6, versículo 3. Y ese también es un pasaje en relación a la soberanía de Dios, lo que vimos el domingo pasado, porque hablaba el predicador acerca de cómo, aunque Dios le da riquezas a una persona, Dios no le permite disfrutar esas riquezas. Dios es el que no le permite disfrutar esas riquezas, ese es el contexto allá. Y por soberanía de Dios carece de sepultura. Aquí, en el capítulo 7, dice, pero de hecho es mejor la reputación que tú puedas tener que lo que sucede cuando mueres. Pero ahora, dice, en contraste a eso, pero en realidad, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿No es extraño eso? A ver, es mejor un buen nombre y la reputación que tú tienes que cómo te entierran. Pero en realidad, sí es mejor el día que mueres que el día que naces. Pocos de nosotros diríamos eso. Porque, viene más adelante, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Entonces, si me invitan a un funeral o me invitan a una fiesta, ¿cuál debería escoger? ¿Dónde la voy a pasar mejor? No nos gusta ir a los funerales, ¿o sí? ¿Les gusta ir a un funeral? ¿No es triste? Entonces, ¿por qué es tan deprimente aquí la manera de hablar de Salomón y de ver ese tema de la muerte? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete.
Pero dice por qué, y esto es que es lo mejor para el hombre. Dice, lo mejor para el hombre es ir a funerales. Les voy a decir en parte cuál es creo que a lo que va, y vamos a irlo desarrollando. Pero una cosa es, ¿cuántos de ustedes tienen control de cómo nacen? Nadie tenemos control de cómo nacemos. Ahí estamos. De pronto, nacemos, entramos a este mundo y comienza nuestra vida y nuestra existencia. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra familia, crecemos, vamos aprendiendo. Pero el día que morimos, algo hay acerca del día que morimos en donde sí hay ciertas decisiones que voy yo tomando a lo largo de la vida y ciertas actitudes y maneras de vivir que van a influenciar, ¿qué? La manera en que yo muera. Ahora, el énfasis de este pasaje es que Dios tiene el control de esas circunstancias y esas decisiones. Pero el punto es que cuando alguien muere, ya has podido ver todo lo que ha recorrido y todo lo que Dios ha hecho en su vida, lo cual es mucho mejor que el momento en que nace, donde no sabes nada acerca de lo que va a suceder. Por lo menos cuando alguien muere, ya hay una conclusión a una historia. Cuando alguien nace, no sabes nada acerca de esa historia. Y creo que eso es parte de lo que el predicador quiere que veamos, es el hecho de que hay un beneficio y una bendición acerca de vivir nuestras vidas de una cierta manera, en la cual cuando morimos Dios es más glorificado en nuestras vidas cuando hemos aprendido a vivir bajo la confianza y el descanso en su soberanía. Eso va a ser el mensaje. Tengo esta tentación a irme adelantando a lo que viene, pero dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Así que esta experiencia de ir a un funeral es una experiencia que te muestra una realidad más importante que la realidad que tienes delante de ti cuando nada más todos la están pasando bien. Hay algo acerca de ver una persona ahí muerta, sin vida, en un ataúd, que tiene que asentarse en tu corazón sobre la realidad de que un día tú también vas a estar ahí. Dice el predicador, eso es muy útil. Ojalá y más gente pasara pensando acerca del día que ellos van a estar en un ataúd. Ojalá y más de nosotros tomáramos el tiempo para pensar sobre cómo va a ser el día que muramos. Porque entre más pensemos acerca de la muerte y del día que moriremos, más en serio tomaremos los días que tenemos de vida. ¿No es cierto? Entre menos pienses acerca de tu muerte, más superficial vas a vivir día a día, pensando, pues le estoy pasando bien, no tengo ningún problema, todo parece ir de maravillas y mi vida va bien, tengo dirección, tengo propósito, sé lo que quiero hacer. Piensas que sabes lo que va a venir mañana, así que no te preocupas de mañana. Pero, ¿qué tal si hoy fuera tu último día de vida? ¿Qué tal si tú supieras que mañana ya no vas a estar aquí? ¿Qué pasaría si ustedes supieran, si Dios les revelara, ¿sabes qué? El próximo domingo ya no vas a estar aquí en la iglesia, ya vas a estar conmigo. Hoy es el último domingo que tienes. ¿Qué haría en nosotros eso? ¿Tendría algún efecto? A lo mejor ya no se quedan dormidos durante el mensaje, ¿no? Es mi última predicación. Esa es la realidad
que tanto el predicador como Dios quiere que se asiente en nuestros corazones. La realidad de que hay algo acerca de las cosas trágicas de la vida que nos muestran también qué es lo que es más importante en la vida. Si recuerdan el Sermón del Monte, Jesús tenía una perspectiva un poco parecida a la del predicador, porque en las bienaventuranzas, ¿qué decía Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Esa es la idea que tiene en mente Cogelet. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si vamos contando nuestros días y nos damos cuenta que tan poco nos queda, en realidad, porque aunque yo me muera cuando tenga 85, 90 años, ¿es mucho tiempo lo que me queda? No, aunque me faltaran 50 años de vida. Aún así, estoy así de morir. Y puede ser mañana, pueden ser 50 años, y aún así, la Biblia está diciendo, piensa en cuántos días te quedan, piensa en qué tan poquito hay que tienes oportunidad de considerar las cosas que Dios está y quiere hacer en tu vida. Y esa es la manera en que se enmendará el corazón. Y esta vida superficial, y es la manera en que mucha gente vive, es con cosas banales y superficiales, y jajaja, y todo es una broma, y todo es una fiesta, y lo importante es pasarla bien, y no quieren pensar en la muerte. Y no nos gustan los finales tristes, y no nos gusta pensar en que un día vamos a morirnos. Y hay gente que inclusive, y a mí me ha pasado, no digo, creo que a algunos les pasa más que a otros, pero hay gente que cuando está en un funeral o cuando piensa en la muerte, sí les empieza a entrar una ansiedad y empiezan a sentir un sentido de nerviosismo y de ansiedad que no pueden controlar. Pero hay que tener una perspectiva correcta con respecto a la muerte, y vamos a estar viendo cuál es esa perspectiva correcta. Estaba viendo que alguien se quejaba porque decían que esta película de Disney, del jorobado de Notre Dame, sí saben cuál es, ¿no? Cambiaron el final de la historia.
Porque el punto de la historia original es que al final el jorobado se muere. Y es triste porque pues, le fue muy mal en toda su vida. Pero Disney no podía hacer eso. Entonces no se muere en la versión de Disney. Y es esa cuestión de querer suprimir la realidad de las cosas malas que nos podrían pasar. Y entonces en general, a lo largo de la vida, tratamos de suprimir esas cosas. Tratamos de no pensar en eso. Y vean, dice, el corazón de los sabios, y aquí va a empezar a contrastar mucho este tema de sabios, necios, sabios, necios. ¿Cómo se ve un sabio, cómo se ve un necio? Porque de eso se trata, lo que es mejor es lo que hace un sabio y lo que no es mejor es lo que hace un necio. Y dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el Nuevo Testamento? Y esta es la perspectiva de Pablo con respecto a la vida. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento con respecto a este contraste? Ya vimos que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Pero ahora también vemos a Pablo hablando de algo muy parecido a lo que está diciendo el predicador. 2 Corintios 6:10. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. O sea, por eso es mejor. Porque a pesar de que las ciertas circunstancias en nuestra vida no vayan bien, tenemos una esperanza más profunda en la soberanía de Dios en nuestras vidas, lo cual cambia toda la perspectiva de la manera en que vivimos. Ahora, Santiago, y este es otro pasaje en relación a esto, Santiago también dice, capítulo 1, versículos 2 al 5, tened por sumo gozo, hermanos míos, en que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y aquí está la conexión entre la manera en que vivimos las tribulaciones y vivimos con paciencia. Eso es un reflejo de sabiduría, dice Santiago. Y Jesús en el Sermón del Monte también, en el capítulo 7, versículo 24, dijo, el hombre sabio su casa construyó sobre la roca. Ya vimos ese pasaje. Entonces, vamos a estar viendo qué es lo que es sabiduría. Y a la luz, creo yo, estos versículos, desde el versículo 5 hasta el versículo 12, la sabiduría a la luz de lo que significa mostrar paciencia. Y mostrar paciencia porque confiamos en la soberanía de Dios. Confiamos en que Dios está en control de todas las cosas. Por eso podemos mostrar paciencia en diferentes circunstancias que nos va a mostrar. Así que primero dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Número 1, habla acerca de ser corregido. Acerca de ser corregido, de tener paciencia con respecto a mi propia opinión de las cosas. ¿Estás dispuesto a que alguien te corrija? ¿Estás dispuesto a que alguien te diga que estás mal? Y muchos de nosotros no lo estamos, muchas veces. Y somos muy rápidos para defendernos. Si alguien nos dice, es que estás mal en algo, somos muy rápidos para decir, es que, ¿no? ¿No es la primera cosa que decimos si alguien nos quiere corregir? Queremos justificar cualquiera que sea nuestra acción, pero antes de que digas, es que, dice el predicador, ten paciencia. Dios es soberano. Y Dios está poniendo estas circunstancias donde alguien te está corrigiendo
para tu bien, esto es mejor para ti. Así que antes de defenderte, escucha, y ya hablamos acerca de eso anteriormente con el predicador, escucha más de lo que hablas. Entonces hay un sentido de que otros vengan y nos muestren cuáles son las cosas importantes en las cuales nos deberíamos estar enfocando. Si vas con los necios, ellos nada más ahí están cantando de cosas que no tienen importancia, que no te van a ayudar, no te van a confrontar con lo que importa, no te van a ayudar a pensar en la eternidad, no te van a ayudar a pensar en el día de tu muerte. Ellos no van a decirte piensa en el día de tu muerte. Ellos te van a decir, pásala bien ahorita, disfruta lo que tienes ahorita y no pienses en cosas profundas, no pienses en lo triste, no pienses en el día que vas a morir. Mejor aprovecha el tiempo que tienes. Pero aprovechas el tiempo pensando en cosas que no importan al final. Y acabo de leer una cita de William Carey que decía, no tengo miedo del fracaso. Tengo miedo de ser exitoso en las cosas que no importan. Eso es de lo que tengo miedo. Y eso es lo que deberíamos estar escuchando, el consejo de la gente que nos dice cuáles son las cosas que no importan. Los necios nunca nos van a hablar de las cosas que realmente importan, siempre van a estar hablando de cosas frívolas. Y si ustedes prenden el radio, o ven la tele, se van a dar cuenta qué tan superficial es todo lo que quieren que estemos pensando. Nunca confrontándonos con cosas importantes. Escuchan estas canciones y se suben al pecero y nunca bailar como Juana la Cubana te va a hacer pensar sobre la eternidad. O dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿no? O sea, son las cosas que les gusta cantar, de las cosas que quieren decir. Ya no sé qué, ya, obviamente no estoy muy al corriente de las canciones que hay ahorita. O sea, cosas que me vienen a la mente, pero son como de cuando era adolescente. Pero esos son el tipo de cosas que les gusta cantar y de las cuales les gusta hablar a la gente que no piensa en las cosas eternas. Y dice, la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Pura risa, puro, ay, no importa, todo está bien. ¿Sabes qué tanto va a durar eso? Como si tú tratas de quemar unas ramitas pequeñas de espinos para calentar algo y por más que las prendes no van a calentar. ¿Saben qué es una onomatopeya? Onomatopeya. Es divertido decirlo, pero muchos no saben qué es. Onomatopeya es cuando una palabra, por las letras que tiene, suena como lo que está haciendo referencia. Como cuando decimos miau, ¿no? Eso es una onomatopeya, porque estoy usando letras que suenan como hace el gato cuando maulla. Esto de el estrépito de los espinos debajo de la olla en hebreo es una onomatopeya. Tiene muchas tes, creo es tes y eses, o pes y eses, no me acuerdo, pero es, ¿no? Mucho de ese sonido a lo largo de toda esa frase. Entonces suena como, literalmente suena como el estrépito de espinos debajo de la olla. En español no lo escuchamos, pero en hebreo así es. Ciertamente, esto es número uno, dice el predicador, sean sabios en tener paciencia para ser corregidos, es decir, ser humildes cuando alguien les dice que están mal. Uno de los personajes que más experimentó esto fue Pedro, ¿se acuerdan? Jesús lo reprendió, Pablo lo reprendió,
Pedro, muchos lo regañaron. Ojalá y los papas de hoy en día, que son los sucesores de Pedro, mucha gente los regañara también a ellos. Aprendan a ser reprendidos, es lo que dice el predicador, es sabio, es mejor. Número dos, dice, tengan sabiduría y paciencia en la manera en que ganan su dinero. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Entonces, aún alguien que tiene la perspectiva correcta, de pronto se da cuenta que no tiene dinero. Esa es la opresión a la que se refiere, la falta de dinero. Y entonces, viene la oportunidad de recibir un soborno. ¿Y qué dice? Corrompe su corazón. Nuevamente, ¿por qué? ¿Está teniendo confianza en la soberanía de Dios en su vida? ¿En cuánto dinero tiene? ¿Si acepta un soborno? No. Aun cuando él sepa la verdad, él sepa que no debería de aceptarlo, ciertas circunstancias, es fácil rechazar un soborno si tienes mucho dinero, pero si realmente te falta el dinero y si de veras dices, híjole, es que si tan solo tuviera eso, entonces resolvería este problema que tengo. Cuando estás en esas circunstancias es mucho más difícil rechazar una tentación hacia la corrupción, de cómo ganarte el dinero. Entonces, el predicador dice, tengan paciencia, sean sabios, confíen en la soberanía de Dios, en la manera en que ganan su dinero, mostrando contentamiento con lo que tienen. Y ahora dice, mejor es el fin de un asunto, del negocio o de un asunto, que su principio. Y aquí esta palabra, nuevamente en las Américas van a encontrar, mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. Es el que es paciente, nuevamente es porque todos estos tienen que ver con la manera en que se manifiesta la paciencia en nuestras vidas al confiar en la soberanía de Dios. Así que el siguiente punto que muestra esta paciencia de espíritu, en contraste a ser altivo, es, dice el versículo 9, no te apures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces, es esta reacción rápida hacia una cierta circunstancia en la cual dejamos que nuestras emociones nos dominen y mostramos poca confianza en la soberanía de Dios, sabiendo que Él está en control de la situación. Entonces, no necesito enojarme, no necesito exaltarme para asegurarme que las cosas se hagan correctamente, porque normalmente es la razón por la cual nos enojamos. Queremos mostrar nuestra indignación ante una cierta circunstancia y queremos tomar el control de la situación. Y la única manera de tomar control es si nos ven molestos. ¿No? Entonces dice, a ver, cuidado. Tienes que ser lento para enojarse. Santiago 1:19, ya lo hemos visto. Sea todo hombre lento para la ira. Lento para la ira. Proverbios 12:16 también habla de eso. Mateo 5:22 en el Sermón del Monte vimos que Jesús trata con el tema del enojo hacia tu hermano también. Entonces, mostramos confianza en la soberanía de Dios al mostrar paciencia y no enojarnos ante situaciones que nos tientan. Mostramos dominio propio. ¿Dios está en control? Sí, Dios está en control. Y yo tengo que saber hasta qué punto, y ese es el problema de enojarnos. Muchas veces no solucionamos nada al final. Hay cosas que sí, hay cosas que te puedes enojar y tienen un propósito muy específico y algo que es un problema muy específico que estás atacando. Entonces creo que en ese tipo de circunstancias, con la sabiduría de Dios y siendo lento también para la ira, hay momentos para enojarse, pero, en general, la mayoría de veces, cuando te enojas,
solo empeoras todo. En general, 90% de las veces. No solucionas nada, solo haces que los otros también se enojen y entonces ya se empiecen a gritar, ya nadie se escucha, ya no termina en nada. Al contrario, un problema a lo mejor no tan grande, se hace mucho más grande. Entonces esa es otra manera en la cual mostramos confianza en la soberanía de Dios, al ser lentos para enojarnos. Y este se me hizo muy interesante aquí. Versículo 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eso es increíble Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Todos hacemos eso. Todos decimos, cuando yo era niño, no era así. O sea, era mejor, por lo regular, ¿no? Es que nosotros no teníamos teléfonos, no estábamos ahí todo el día, ¿no?, jugando en internet. Nosotros teníamos que sacar nuestras canicas y nuestros trompos y así jugábamos. Esos eran los buenos tiempos. El otro día estábamos teniendo una conversación sobre todo este tema del homosexualismo y cómo nuestra sociedad, especialmente en Estados Unidos y en otros países, está viendo que se está legalizando y están hasta tratando de hacer que los edificios del gobierno pongan baños transgéneros para los que son ni hombres ni mujeres, en realidad tengan su propio baño. Y en otros lugares se está debatiendo acerca de cómo no puedes prohibirle a un hombre que entre a un baño de mujeres si es que se siente mujer, porque se siente mujer y eso es lo que importa, lo que él sienta. Y bueno, ese es todo el debate que se está haciendo ahorita. Y nos deprime eso. Escuchar eso nos entristece, nos pesa en el corazón. ¿Y qué decimos? ¿Cómo era antes? ¿No? Mucho mejor antes, que nada más había baños de hombres y de mujeres. Esa era una época tan hermosa. Eso dice el predicador, no lo digas. ¿Por qué creen que está diciendo que no digamos eso? ¿Por qué creen que hay una cierta arrogancia y necedad en hacer ese tipo de afirmaciones? Vean lo que decía el versículo 8. Mejor es el fin de un asunto que su principio. ¿Hacia dónde van las cosas? No sabemos hacia dónde van. ¿Se le está saliendo de control las cosas a Dios? No. ¿Cómo va a terminar todo? Como Dios quiere que todo termine. Entonces, cuando nosotros hacemos referencias a que antes era mejor que ahora, muchas veces la implicación de eso es la arrogancia de pensar que en realidad Dios se le está yendo de control las cosas y que no hay una razón por la cual las cosas son como son ahora. ¿Por qué es que está pasando lo que está pasando? No sé, yo no sé por qué, pero Dios sí sabe por qué y Dios sabe hacia dónde lo quiere llevar. ¿Qué quiere hacer Dios con todo este asunto del homosexualismo y de los géneros? Y no sé. Pero no voy a decir que antes era mejor que ahora. En primera, porque siempre ha habido pecado y siempre el corazón del hombre ha sido corrupto y siempre ha estado inclinado hacia el mal. Eso no es lo que ha cambiado. Lo que ha cambiado nada más es cómo se manifiesta ese mal en diferentes maneras. Pero el problema sigue siendo el mismo y Dios sabe en qué dirección está llevando las cosas y nosotros descansamos en eso. No nos espantamos y nos traumamos por las cosas que están sucediendo.
Y nos empezamos a deprimir y empezamos a decir, ay, es que ya el mundo se va a acabar. ¿Y qué está pasando? Yo me acuerdo que cuando acabamos de llegar Cristina y yo a México, llegamos creo que fue julio de 2001. Y estaba embarazada con Ian, tenía 5 meses de embarazada con Ian. Y entonces Ian nació el 11 de octubre del 2001. Justamente un mes exactamente antes de que naciera. Fue el 11 de septiembre del 2001. Lo cual fue un evento que conmocionó a todo el mundo porque nunca habíamos visto que algo así sucediera en Estados Unidos, por lo menos no en nuestras vidas. Hablaban de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y otras cosas, pero este era un nuevo nivel de maldad y de ¿qué va a pasar ahora? Y yo me acuerdo cómo me deprimí, o sea, sentí mucha depresión, no por mí, sino por mi hijo. O sea, yo estaba pensando, este es el mundo en el cual está entrando. Justo un mes antes de que nazca, estamos viendo el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Y cómo van a reaccionar los terroristas? ¿Y cómo se va a desatar todo esto? Y yo empecé a sentir un sentido de ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Sí, claro, pasaron muchas cosas como consecuencia de eso. ¿Pero Dios estaba en control? Sí, Dios estaba en control. Dios sabía lo que estaba pasando y todas las circunstancias que siguen llegando a nuestras vidas, de adversidad, de cosas terribles que vemos delante de nosotros, tranquilos, tranquilos. Dios está en control. Dios sabe qué es lo que está pasando. Dios sabe hacia dónde va todo. Dios está dirigiendo la historia. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Esta es la sabiduría, la ciencia de la que está hablando el versículo 11. Buena es la ciencia, la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Los que están vivos deberían de vivir en sabiduría. ¿Y cuál es esta sabiduría de acuerdo a lo que vimos? Esta sabiduría es pensar sobre tu muerte, seguido, muy seguido. La muerte es uno de los mejores evangelistas que hay, también. Y confía en la soberanía de Dios. La manera en que eso se va a reflejar es en vivir tu vida con paciencia, con tranquilidad, con paz. Así se va a reflejar. Humildad, contentamiento, dominio propio. Cuando hay una situación donde tenemos un problema, por ejemplo, alguien se enferma de gravedad y tiene que ir al hospital, una de las primeras cosas que pensamos es, ¿cómo voy a pagar eso? ¿No? ¿Ayuda el dinero? Sí, ayuda. Entonces, si tú sabes que tienes 200,000, 300,000 pesos en el banco, como que entonces cuando llega una situación difícil, entonces estás más tranquilo, ¿no? No estoy diciendo que eso es lo que tengo en el banco, no piensen que... Suponiendo que alguien tuviera. Cuando una situación difícil llega y tú tienes dinero, por lo regular tienes más paz con respecto a esa situación que cuando no tienes dinero. Y el predicador aquí lo admite. Dice, ¿por qué? Versículo 12. Escudo es el conocimiento y escudo es el dinero. O sea, el dinero ayuda contra ciertas circunstancias de adversidad que pueden venir a tu vida. Más, y aquí está el énfasis, más la sabiduría
excede, o sea, es mejor que el dinero en que da vida a sus poseedores. Así, ahora, quiero que hagan estas conexiones, estamos yendo y viniendo aquí. ¿Cuál es la sabiduría de la cual estuvo hablando el predicador? Piensa en la muerte. Piensa en el día en que vas a morir, seriamente. No como, yo quiero que en mi ataúd echen también mi camisa favorita. No, piensa seriamente con respecto a la muerte. ¿Qué es lo que eso implica en realidad? Que un día vas a morir. Piénsalo. Si tú piensas acerca de la muerte, dice el predicador, eso es sabiduría. Y esa sabiduría te va a dar vida. O sea, número uno, y esto es creo que lo que tiene en mente dentro de este contexto es, va a hacer que vivas diferente. Va a hacer que tu vida sea más plena, más profunda, más significativa en todos los sentidos, entre más sigas los consejos de sabiduría que da el predicador. Pero, ya en un sentido más amplio del cual nos habla la palabra de Dios, leemos en Juan 17:3 que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el punto es que cuando tú contemples estas cosas, cuando tú contemples no nada más la muerte y lo que eso implica para tu vida, y no nada más, y veas la soberanía de Dios en la adversidad, pero también contemples cómo todo eso se relaciona con el plan que Dios tiene para tu vida, que empieza por lo que Jesucristo hizo por ti, mostrarte que lo que Él hizo en la cruz de derramar su sangre y dar su vida, fue para que tú pudieras ser perdonado por Dios, que si tú ponías tu fe en Él, confiabas absolutamente en Él, Dios te perdonaría y podrías ser reconciliado con Dios y podrías empezar a vivir el tipo de vida que tiene que ver con el propósito por el cual tú fuiste creado. Si empiezas a ver eso, entonces tendrás verdadera vida, porque esa es la verdadera sabiduría. Jesús es la verdadera sabiduría que da vida a sus poseedores. Y por último, tenemos versículos 13 y 14. Ese punto no lo había puesto, pero ahí está. Dice el versículo 13. Mira, ¿se acuerdan que son dos preguntas las que formula al principio el predicador? Número uno es, ¿qué es lo que es bueno para el hombre? Número dos, ¿cuál es el fin del hombre? ¿O cómo va a terminar todo? Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Este es el punto. Solo Dios es realmente soberano. Es decir, solamente Dios puede hacer que lo que Él quiere suceda. Y eso significa que toda situación de adversidad en tu vida, toda situación difícil en tu vida, ¿por quién está siendo dirigida? ¿Por quién? Por Dios. Ahora, este es el punto, creo, del predicador. Todos tenemos algo chueco en nuestras vidas. En todas nuestras vidas hay algo que no está como quisiéramos que fuera. ¿No es cierto? ¿Y cuántos de nosotros, cuando pensamos hacia atrás, pensamos en cómo nos habría gustado hacer una cierta cosa? Y decimos, si tan solo pudiera repetir eso, si tan solo pudiera tener la oportunidad de revivir ese momento, lo haría diferente. Todos tenemos circunstancias así en nuestra cabeza, todos.
de cosas que decimos, qué tonto fui, cómo la regué en esa situación, ¿por qué lo hice? ¿Qué no veía el peligro? ¿Qué no veía la tentación? ¿Qué no veía el problema que representaba? Pero era tonto, joven, inmaduro, no sabía lo que estaba haciendo. Ahora ya sé cómo debería de haberlo hecho. ¿No decimos todos eso? ¿Quién podrá enderezar lo que Dios torció? Dios seguía teniendo el control en ese momento de aquello que tú no querías que fuera como fue. Sí. Nadie puede enderezar lo que Él torció. ¿Y por qué no? Como ya vimos en los versículos anteriores, del capítulo 6, ¿sabes cómo va a terminar todo? Es decir, ¿sabes qué va a pasar mañana? ¿Sabes? No, tú no tienes ni idea qué va a pasar mañana. No tienes ni idea. Y entre más creas que sabes lo que va a pasar mañana, más necio eres. Menos estás confiando en la soberanía de Dios. Y Santiago habla de eso también. No digas, ay, mañana vamos a hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a hacer esto o aquello. No tienes ni idea si lo vas a poder hacer. Así que mejor descansa en que Dios sabe. Dios sí sabe qué es lo que va a pasar mañana. Y toda cuestión, toda situación que tú vivas, que no sepas por qué está sucediendo, cualquier adversidad, cualquier tribulación, tú tienes que confiar que Dios es el que está dirigiendo esa situación, como Job alcanzó a visualizar más o menos al principio, pero más claramente hacia el final. Job 1:21, ¿se acuerdan? A ver, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy. Dios da y Dios quita. Entonces, ¿por qué me voy a rebelar contra eso? ¿Por qué voy a discutir con Dios? Mejor voy a decir, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en Romanos 8, Pablo nos muestra que somos más que vencedores, no a pesar de nuestro sufrimiento, sino a través de nuestro sufrimiento. O sea, Dios tiene un buen propósito en dejar que cosas malas sucedan. No como que Dios dice, ay, algo malo te pasó, bueno, ni modo, pero voy a tratar de hacer algo con eso. Y voy a tratar de arreglarlo, a ver cómo le hago, pero lo voy a tratar de arreglar, solucionar. Que no sea tan grave. Dios no hace eso. Dios dice, tengo un propósito bueno en lo malo que sucedió en tu vida. Y entonces, Dios actúa con un propósito bueno en circunstancias malas de adversidad, porque por un lado, como dijo el predicador, las circunstancias de adversidad por lo regular nos recuerdan las cosas que son importantes. Esa es una. Si no pasaran cosas malas en nuestra vida, probablemente nunca recordaríamos qué es lo que es importante. Nunca tendríamos una manera de ser confrontados con la gravedad de nuestro pecado, nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. O sea, muchas áreas que Dios hace, muchas cosas que Dios hace en la vida del cristiano a través de las adversidades. Pero quiero que vean en Romanos 8, que Pablo dice, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo eso viene, si se acuerdan desde el versículo 18, dice, considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que vengan cosas difíciles, porque yo sé que Dios las usa para mi bien, Romanos 8:28. Y al final, nada me puede separar de su amor. Dios usa la tragedia y la adversidad para el bien. Entonces,
estamos reconociendo, el predicador está reconociendo, creo aquí, versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Para que tú no puedas confiar en el futuro y en cómo va a ser el futuro, por eso Dios hace que la historia vaya como vaya, donde hay completa incertidumbre sobre el día de mañana. El predicador está reconociendo que el Señor está amorosamente involucrado en las operaciones de un universo extremadamente complejo, que la providencia misteriosa de Dios es demasiado maravillosa para entender, que las percepciones humanas de justicia no están sobre escalas en las cuales Dios pesa su propia justicia, y que Dios tiene un propósito inevitable en lo que sea que Él haga, aun cuando el propósito no se ha revelado a las criaturas que afecta. Martín Lutero dijo, por tanto, estemos contentos con las cosas que están en el presente, que están presentes, y comprometámonos a la mano de Dios, quien solamente conoce y controla tanto el pasado como el futuro. Por supuesto, la propia vida de Jesús manifestó que en su ministerio fue hombre de dolores, y como hombre de dolores se convirtió en el gozo de Dios. ¿No es increíble? Que en medio de la adversidad y del sufrimiento encontráramos el momento más glorioso de la historia y en el cual cada uno de nosotros podemos descansar plena y confiadamente. El fin del hombre es confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas, especialmente de la adversidad. ¿Qué es bueno para el hombre? ¿Qué le pasará al hombre? Dios lo determina. Dios es alguien con el cual no podemos ni deberíamos de discutir, pero sí es alguien en el cual podemos y deberíamos descansar. El predicador aquí cerró todas las puertas posibles de las cosas que nosotros podríamos pensar en las cuales tenemos control, ¿no? ¿Crees que tienes control sobre mañana? No. ¿Crees que tienes control sobre la muerte? No. ¿Sobre la vida? ¿Sobre las riquezas? No. Entonces, ¿de qué tenemos control? De nada. Y dice el predicador, deja de encerrarte en el cuarto de la ansiedad y de la preocupación. Abre una sola puerta: la fe. Toca, abre, atraviésala, reconoce la grandeza de Dios, toma la muerte en serio y en el proceso disfruta de la vida y de las bendiciones que Dios te ha dado.